Con solo un trozo de carne seca curada, el joven logró conquistar al león más poderoso de la pradera, incluso haciendo que el majestuoso rey león no pudiera olvidarlo. Los ojos verdes oscuros del lobo de Sensuen se fijaron en Kael. No quería que nadie supiera que sabía extraer sal. Después de todo, en este mundo la gente ni siquiera sabe qué es la sal. Los ojos dorados como metal fundido de Kael se posaron en él, con una investigación que parecía un derecho natural, como si todo lo de Sensuen debiera estar abierto para él. Esto provocó en Sensuen una irritación y resistencia indescriptibles. Quería gritarle a este león arrogante, ¿a ti qué te importa? Pero la razón que le quedaba le apretó la garganta. Finalmente, Sensuen solo apretó los labios y giró la cabeza ligeramente. Eligió el silencio. Dejó de masticar. Esos ojos dorados se entrecerraron. Te estoy hablando. El cuerpo de Sensuen se tensó de nuevo por un instante. Tomó una respiración profunda. Tras dudar un momento, Kael repitió esa palabra. Parecía reflexionar. Recordó las enormes rocas lisas lamidas en los límites del territorio de la tribu. Los bestias, especialmente los herbívoros, iban allí periódicamente para reponer algo que su cuerpo necesitaba. ¿Qué diferencia hay entre la sal que dices y las rocas? La serie de diálogos hizo que Sensuen sintiera que Kael realmente no parecía tener intención de matarlo. Los nervios tensos finalmente se relajaron un poco. Se concentró y organizó sus palabras. Las rocas son piedras, tienen muchas impurezas, no se pueden comer directamente. La sal que hago se extrae de las rocas. Lo que queda es sal pura. Hizo una pausa. Añadió, hace que la comida sepa mejor y también retrasa su descomposición. Kael escuchó con mucha atención. Sus ojos dorados no se apartaban de Sensuen y su mirada se volvía cada vez más brillante. Las palabras de Sensuen despertaron un interés aún mayor en este hombre lobo. Kael se señaló a sí mismo. Los restos de esa carne seca que acabo de comer estaban hechos con esa sal tuya. La sal es indispensable. Sensuen lo admitió. Kael entrecerró sus ojos dorados como metal fundido, captando con precisión la información clave en las palabras de Sensuen. No se echa a perder fácilmente, por lo que se puede almacenar mucho tiempo. El corazón de Sensuen dio un vuelco. Un mal presentimiento surgió, pero ya había dicho demasiado, no podía negarlo. Solo pudo asentir rígidamente. Kael ya no habló. Solo miró fijamente a Sensuen con sus profundos ojos dorados. En el fondo de sus ojos brillaba una luz sutil e indescriptible. Sensuen sintió un escalofrío en la espalda, casi se le erizó el pelo de lobo. Justo cuando Sensuen estaba a punto de no soportar más esa presión silenciosa, Kael finalmente apartó la mirada y se lamió las garras con parsimonia. Enrolló el último trozo de carne en su boca. En la mente de Sensuen se desataba una tormenta, parecía haberse metido en una situación incómoda. Si él fuera más fuerte que Kael, esto no sería un problema. Finalmente, Kael terminó de limpiarse las garras. Se puso de pie, haciendo que el corazón de Sensuen diera un brinco. Kael sacudió su melena dorada. Caminó lentamente hacia la entrada de la cueva. Al pasar junto a Sensuen, sus pasos se detuvieron. Inclinó ligeramente la cabeza y, sin previo aviso, se acercó a Sensuen. Sensuen retrocedió instintivamente, pero la pared detrás de él le cortó toda retirada. El aliento cálido de Kael rozó su mejilla y su cuello. Su hocico casi rozaba la oreja de Sensuen, con una extraña intimidad casi como un susurro. Pero lo que llegó a oídos de Sensuen fue: volveré. Una leve sonrisa pareció dibujarse en la comisura de sus labios. Para entonces, debes recordar recibirme. Y no me dejes fuera con tanta mala educación como hoy. Dicho esto, no se detuvo más. Su enorme cuerpo, con una aura incuestionable, se giró y se dirigió a la entrada. Sensuen se quedó paralizado. Hasta que el aura de Kael se alejó por completo, su cuerpo tenso se relajó de golpe, mirando la espalda de Kael que se desvanecía. Su expresión era extremadamente sombría. ¿Que vuelva? ¿Y que lo reciba? Este maldito león. ¿Acaso cree que esto es su casa? Después de que Kael se fue, Ye miró el perfil tenso de Sensuen. Tímidamente, extendió su pequeña garra y tocó suavemente la pierna de Sensuen. ¿Estás bien?, preguntó Ye en voz baja, su único ojo lleno de preocupación. Sensuen bajó la mirada hacia el cachorro acurrucado a sus pies. Al ver sus ojos claros e inquietos, su corazón se ablandó. Con cierta torpeza, frotó la pequeña cabeza peluda de Ye. ¿Está bien? Dicho esto, ya no miró la entrada. Se giró y volvió silenciosamente junto al fuego. Siguió añadiendo leña a la olla de piedra, viendo el líquido turbio burbujear. Pero en su interior no podía calmarse. Ese león claramente no era de fiar. La amabilidad que mostró hoy era más bien una burla de gato y ratón. ¿Podré seguir viviendo en esta cueva? Por primera vez, Sensuen dudó de su refugio tan bien acondicionado. Ye obedientemente volvió a sentarse junto a Sensuen, observándolo en silencio mientras trabajaba. En la cueva solo se oían el chisporroteo de la leña y el gorgoteo de la olla. Después de un buen rato, Ye,
Como si no pudiera contener más su curiosidad y miedo, volvió a hablar en voz baja. ¿Quién era ese grandote de antes? Sensuen hizo una pausa al añadir leña, giró la cabeza para mirarlo y guardó silencio unos segundos. Finalmente, entre dientes, soltó, un loco. Ye parpadeó, sin entender del todo, pero podía distinguir claramente que cuando Sensuen dijo esas 3 palabras, su tono estaba lleno de un desprecio y maldición sin disimulo. Así que Ye asintió. Recordó silenciosamente esa descripción, pensando que ese temible león de pelaje dorado debía ser una especie de existencia maligna llamada locura. Mientras tanto, Kael ya había dejado atrás el borde del bosque y pisaba la vasta pradera perteneciente a la tribu del sol. De vez en cuando, algunas gacelas tímidas, al ver desde lejos aquella figura imponente, erguían las orejas con alerta. Luego huían velozmente, desapareciendo en lo profundo del mar de hierba. Kael lo ignoró por completo. Había comido bastante carne curada de sabor extraño en casa de Sensuen, y con el estómago lleno, no tenía deseos de cazar. A medida que se adentraba, el paisaje de la pradera comenzó a cambiar. Algunas tiendas improvisadas, hechas con pieles y enormes esqueletos, aparecían dispersas. Ante sus ojos comenzaron a surgir, y en el aire empezó a flotar el aroma característico de los leones hombre-bestia. Al ver la figura de Kael, los leones hombre-bestia que descansaban o afilaban sus garras cerca se pusieron de pie e inclinaron la cabeza. El líder ha regresado, dijeron, con voces llenas de reverencia y sumisión. Kael seguía con su actitud perezosa. Ante los saludos de su gente, solo lanzó una mirada casual sin responder explícitamente. Él era el rey de la tribu del sol. Su fuerza y autoridad estaban grabadas en lo más profundo de cada miembro de la tribu. En ese momento, una pequeña figura emocionada salió corriendo desde detrás de una tienda cercana. Era Jin, señor líder, pero apenas dio 2 pasos. Fue atrapado por la cintura por una fuerte leona. Era la madre de Jin. Su rostro mostraba una clara resignación. Abrazaba firmemente a su cría, impidiéndole acercarse. Kael notó el alboroto. Detuvo sus pasos y se dirigió hacia donde estaba Jin. La madre de Jin, al ver que Kael se acercaba por iniciativa propia, se inclinó ligeramente. Kael llegó frente a Jin y su madre, y miró hacia abajo al pequeño león que forcejeaba en brazos de su madre, con el rostro lleno de emoción. Levantó una garra y, con la punta de sus dedos, acarició suavemente el suave pelaje en la cabeza de Jin. Tienes muy buena suerte. La voz de Kael llevaba un dejo burlón. Ese tipo es un caso especial. Estos días, Jin no ha dejado de hablar de Sensuen, incluso después de ser reprendido, seguía terco sin cambiar. Lo que más alardeaba era la fuerza y la apariencia de Sensuen. En cuanto a la fuerza, a Kael le daba igual, sobre la apariencia. Ese tipo es realmente un lobo hermoso. Kael bajó la mirada hacia Jin, cuyos ojos mostraban cierta confusión, y se encontró con la imagen de Sensuen. Ese pobre diablo de un solo ojo en la cueva, parece que le gustan las crías, añadió Kael lentamente. Con un tono de incertidumbre. Jin no captó en absoluto el significado oculto de las palabras de Kael, ni ese sutil matiz en su expresión. Pero entendió una cosa. El líder parecía reconocer que ese tío lobo hombre bestia no le haría daño. El pequeño león se emocionó aún más. Se zafó con fuerza del abrazo de su madre y saltó junto a la enorme pata delantera de Kael. Señor líder. Ese tío, ¿cómo está ahora? Kael miró a Jin, con su inocencia. Y su aspecto preocupado, y en sus ojos color ámbar brilló un destello de algo extraño, casi imperceptible. Él está muy bien. Jin siguió sin comprender la profundidad de las palabras de Kael, solo se alegró de que Sensuen estuviera bien. ¡Qué bien!, exclamó el pequeño león, y luego miró a Kael con ojos llenos de esperanza. Señor líder. Ya que ese tío no me hará daño, ¿puedo ir solo al bosque a jugar con él la próxima vez? Apenas Jin terminó de hablar. Su madre detrás de él soltó un grito mezcla de ira y susto, con el rostro pálido por el miedo. Dejar que su única cría fuera sola al bosque a buscar a un lobo hombre bestia. Eso era una locura. Jin encogió el cuello asustado por el rugido de su madre. Kael levantó una garra, indicando a la madre de Jin que se calmara. Ella bajó la cabeza, y él mostró una sonrisa que podía llamarse amable. Aunque esa sonrisa tenía más de un cálculo astuto. ¿Tú solo? Por supuesto que no. El rostro de Jin se desanimó al instante, pero Kael cambió el tono, y su sonrisa se profundizó. Si yo voy, entonces podría considerar llevarte. Los ojos de Jin se iluminaron al instante, comenzó a saltar de emoción en el lugar. ¿De verdad, señor líder? ¿De verdad me llevarás a ver a ese tío? Señor líder, la madre de Jin no pudo evitar llamarlo con preocupación. Kael giró la cabeza y la miró, con un tono tranquilo, pero con una autoridad indiscutible. No hay problema. Sus palabras transmitían una confianza inquebrantable.
Tras dejar esa frase, Kael ya no prestó atención a la alegre Jin ni a la preocupada madre, y giró para dirigirse hacia la tienda más grande y visible, ubicada en el centro de la tribu. Antes de llegar a la entrada de la tienda, un león hombre bestia igualmente ágil, de pelaje ligeramente más claro, salió de la sombra junto a la tienda. Parecía haber estado esperando un rato. Al ver a Kael acercarse, asintió ligeramente, sin expresión adicional en el rostro. Era Horse, el guardaespaldas de Kael, y también su compañero de infancia. Horse observó a Kael acercarse y salió a su encuentro, con expresión serena. «Kael, ¿dónde has estado?» Kael no respondió de inmediato, sino que continuó caminando lentamente. Horse lo siguió naturalmente, caminando a su lado. Caminaron en silencio un corto trecho. Cuando estaban a punto de llegar a la entrada de la tienda, Kael habló de repente, sin previo aviso. Su mirada seguía al frente, con un tono aparentemente casual. «Horse, ¿sabes quiénes saben?» Horse se detuvo un instante al oírlo. Frunció el ceño y repitió aquel nombre. La voz llevaba una gravedad difícil de percibir. Aben lo comprendió, y Bosi hizo una pausa para reflexionar. Un destello de recuerdo cruzó sus ojos marrones. No sé mucho de él, pero en el bosque del sur. Sin duda es conocido, un lobo muy feroz, extremadamente hábil en la caza. Bosi continuó, dicen que es de temperamento cruel y mano dura. Se cuenta que siendo muy pequeño devoró a su propio hermano. Sin embargo, hace poco parece haber sido expulsado de la tribu Sombra Lunar. Pero entonces, la garganta de Cal emitió una baja risita burlona, con un tono poderoso y una clara intención juguetona. Bosi comprendió al instante lo que Cal quería decir y negó ligeramente con la cabeza, resignado, sintiendo que Cal siempre se fijaba en cosas distintas a los demás. Si el objeto de comparación eres tú, dijo Bosi con objetividad, entonces él realmente no es poderoso. La sonrisa en el rostro de Cal se profundizó, y sus ojos color oro fundido brillaban con una luz extraña. Volvió la cabeza, dejando de mirar a Bosi, y dirigió su mirada melancólica hacia lo lejos, como si a través del aire invisible pudiera ver la figura en aquella cueva. Él ha obtenido el don divino, dijo Cal con una voz etérea. El rostro de Bosi cambió de repente. Giró bruscamente hacia Cal, sus ojos llenos de conmoción e incredulidad. ¿El don divino? Kael parecía muy satisfecho con la reacción de Bosi. Volvió la cabeza lentamente, con una sonrisa en la comisura de los labios. Sí, parece ser un don divino que puede curar heridas. La expresión de Bosi se volvió completamente seria. Frunciendo el ceño, con una mirada aguda y centelleante, claramente procesando esta impactante información a toda velocidad. El don divino era el favor del dios bestia hacia unos pocos elegidos, poder, gloria. Y, sobre todo, un símbolo de estatus. En todo el conocimiento de Bosi, los hombres bestia en la vasta región sur del continente que poseían el don divino se podían contar con los dedos de una mano. Cada uno era una figura imponente, no algo que un tipo de mala reputación como Aben pudiera obtener fácilmente, y menos un don divino capaz de curar. ¿Un don divino de curación? No se atrevía a afirmar que fuera el primer caso. Bosi no dudaría de las palabras de Cal. Y preguntó de lado, ¿puede su don divino usarse en otros? Kael sonrió. Volvió la cabeza para mirar a Bosi. Tampoco lo sé. Dicho esto, no añadió nada más. Y directamente dio unos pasos para entrar en su enorme tienda. La cortina de la tienda cayó tras él, aislando la vista del exterior. Por lo tanto, dijo la voz de Cal desde dentro de la tienda, debemos mantener el contacto con él con frecuencia. Bosi se quedó quieto, sin entrar. Era el espacio privado de Cal, y por muy cercana que fuera la relación, sin el permiso de Cal, él no entraría. Miró la enorme tienda, sintiendo que el aura que emanaba de Cal, el hermano, parecía ser un poco más alegre de lo habitual, y se sumió en sus pensamientos. Kael parecía estar de un humor excepcionalmente bueno hoy. El joven solo había preparado una olla de sopa de grumos, y al instante siguiente hizo que todo el mundo en el planeta se volviera loco. Incluso el rey león de la pradera, Cao, estaba dispuesto a convertirse en su seguidor, solo para probar un sorbo de la sopa que el joven había cocinado. Hoy era el primer día de la adopción oficial de Ye, y decidió prepararle una buena comida a ese flaco cachorro de pantera negra. Frente a él, sobre el fuego, había una gran olla de piedra, donde algo estaba cociéndose. Un caldo blanco lechoso burbujeaba, desprendiendo un aroma rico y tentador. Ye estaba acurrucado a los pies de Sengwen. Su único ojo fijo sin pestañear en la olla de piedra que no paraba de echar vapor, su nariz se movía ligeramente y su garganta emitía pequeños sonidos al tragar saliva. «Tío, ¿qué es esto?». Ye finalmente no pudo evitar preguntar en voz baja. Sengwen usó un grueso palo para avivar el fuego, haciendo que las llamas ardieran más uniformemente. Miró de reojo al pequeño a su lado y, con dificultad, mostró un atisbo de sonrisa. «Sopa kun-kun», respondió Sengwen, y tras pensar un momento añadió, «también se puede llamar sopa de pollo».
Sopa de pollo, repitió Ye, inclinando la cabeza, claramente extrañado por esa nueva palabra. Es un tipo de una bestia que hace, clo, tiene alas. Pero no vuela muy bien, intentó explicar Sengwen. ¡Qué bien huele! Ye olió profundamente, sus ojos se iluminaron aún más. ¿Yo también puedo comer? Claro, dijo Sengwen mirándolo, con un tono de impaciencia fingida. Si no, ¿para qué iba a hacer una olla tan grande? Preparar esto da mucho trabajo, normalmente no me molesto. Al oír esto, los ojos de Ye se llenaron de una inmensa sorpresa y alegría, claramente sin esperar que esa delicia estuviera hecha especialmente para él. Se sintió un poco tímido, y se acercó aún más a Sengwen de forma instintiva, su único ojo restante. Fijado en Sengwen, que se concentraba en cocinar la sopa, y su tono estaba lleno de sinceridad, eres realmente increíble. Nunca había olido algo tan delicioso. Ante los elogios tan sinceros del cachorro, Sengwen se sintió complacido por dentro. Pero en su rostro solo emitió un leve resoplido orgulloso, una tontería. La sopa en la olla se volvía cada vez más espesa, y el aroma se volvía cada vez más dominante, difundiéndose al exterior a través de la entrada de la cueva, que no estaba completamente sellada. La cueva estaba cerca del borde del bosque, y el intenso aroma de la sopa de carne pronto atrajo a algunas bestias de olfato agudo de los alrededores. Un leve crujido entró en la cueva, las orejas de Sengwen se movieron. Y su mirada se volvió aguda al instante. Dejó el palo que tenía en la mano, caminó hasta la entrada. Y emitió un fuerte y amenazador aullido de lobo hacia la oscura arboleda exterior. El aullido llevaba la advertencia de un poderoso depredador, resonando en la noche silenciosa. Las bestias atraídas por el aroma fuera se dispersaron aterrorizadas, y se oyó un revuelo de carreras y ramas moviéndose en el bosque, que pronto volvió a la calma. Sengwen se giró satisfecho y volvió junto a la hoguera. Sin embargo, ese aullido de lobo que ahuyentaba a las bestias comunes no pudo impedir que el aroma continuara extendiéndose. El viento llevó ese aroma tentador aún más lejos, hasta la cercana tribu Sombra Lunar. Allí no había ningún olor. Un hombre lobo, medio dormido, movió las narices y se incorporó sobre la estera de piel. Olfateó a su alrededor con desconcierto. ¡Qué delicioso olor! ¿Quién está cenando tan tarde? Pronto, una tenue luz de fuego comenzó a brillar en una tienda tras otra. Muchos hombres bestia, atraídos por ese maldito aroma, sentían sus estómagos rugir vacíos. Sin poder dormir más, asomaron la cabeza uno tras otro. En la tienda de Ye Jing. Él abrió los ojos de golpe. Ese olor intenso, que le resultaba familiar, lo inundó todo. El rostro de Ye Jing se ensombreció al instante. ¿Saben? El aroma del pescado asado del mediodía aún no recuerdo vivo. Ahora este olor a caldo de carne, más intenso y tentador, ¿quién más podría ser? El alboroto en la tribu crecía. Los ruidos de chupeteos y murmullos, que iban y venían, hacían que las venas de la frente de Ye Jing latieran con furia. ¿Qué tanto alboroto? Rugió en voz baja mientras levantaba de golpe la cortina de la tienda, dirigiendo su voz hacia afuera. ¿Nadie va a dormir a altas horas de la noche? ¿Quieren morir mañana bajo las garras de las presas? Lárguense a dormir de una vez. Esa voz de Ye Jing llevaba la autoridad de un líder. Los hombres bestia de la tribu Sombra Lunar, que antes asomaban la cabeza y cuchicheaban, se sobresaltaron. Retiraron la cabeza a regañadientes, metiéndose de mala gana en sus tiendas para volver a tumbarse sobre las esteras de piel. Dentro de la cueva, el denso aroma del caldo de carne casi se había vuelto tangible. Sengwen usó una cuchara de piedra pulida para servir primero un cuenco lleno de caldo a Ye, que presentaba un atractivo color blanco lechoso. Los trozos de carne magra, cocidos en su punto justo, estaban tiernos pero no deshechos. Algunas hojas de hierba para quitar el olor a carne cruda los decoraban. Ye se acercó al cuenco con cautela. Primero inhaló profundamente el aroma, con su ojo único completamente embelesado. Luego, Ye sacó su lengua rosada. Lamió suavemente el caldo en el borde del cuenco. De repente, sus ojos se abrieron de par en par, como si hubiera descubierto un tesoro increíble. Está bueno, murmuró con la boca llena, y luego se sumergió en la tarea. El caldo tibio y delicioso se deslizó por su garganta. Disipó el cansancio de su cuerpo y llenó ese estómago vacío. Sengwen lo observó mientras devoraba la comida con avidez. Una leve sonrisa se dibujó involuntariamente en la comisura de sus labios. También se sirvió un cuenco para sí mismo y lo fue bebiendo lentamente. El caldo era sabroso y sustancioso, con un aroma particular y refrescante. Era la comida más reconfortante que había tenido desde que llegó a este mundo. Una gran olla de caldo, más de la mitad había ido a parar al pequeño estómago de Ye. Comió hasta que su vientre quedó redondo. Eructó un pequeño eructo de satisfacción y miró a Sengwen con vergüenza. Sengwen no dijo nada. Solo cubrió el caldo restante con una tapa de piedra. Como aún no era verano, el caldo dejado una noche todavía se podría beber al día siguiente.
Tras comer y beber hasta saciarse, el sueño lo invadió también. Zheng Wen revisó la entrada de la cueva, reforzada con grandes piedras y enredaderas. Tras asegurarse de que era lo suficientemente segura, regresó al montón de heno junto a la hoguera. Con destreza, se transformó en su forma de lobo gris negruzco. Su enorme cuerpo casi ocupaba todo el montón de heno. Ye también observó con cierta vacilación la imponente forma del lobo de Zheng Wen. Pero pronto, dando pequeños pasos con sus patas cortas, se movió hasta el lado de la cabeza de Zheng Wen. Con cuidado, se enroscó y apoyó su pequeña cabeza peluda contra el costado del cuello de Zheng Wen. Entre el suave pelaje de la melena, Zheng Wen movió las orejas, sin abrir los ojos. Solo ajustó un poco su postura para que el pequeño estuviera más cómodo. El pelaje cálido y seco, los latidos del corazón, firmes y llenos de fuerza, y la presencia del olor de su tío a su lado, todo esto hizo que Ye se sintiera más seguro que nunca. Ye se frotó contra la melena de Zheng Wen, emitiendo un ronroneo satisfecho desde su garganta. Pronto, se sumió en un dulce y profundo sueño. Esa noche durmió especialmente profundo. No supo cuánto tiempo pasó, pero Ye fue despertado por una sensación de saciedad estable. Y por la luz que entraba desde fuera de la cueva. Abrió su ojo único, aún atontado, y se encontró todavía en la misma postura de la noche anterior. Ye se levantó y se sacudió el pelaje, sintiendo su cuerpo lleno de energía. Curioso, se acercó a la entrada de la cueva y miró hacia afuera. Vio a Zheng Wen, con el torso desnudo, ocupado en una zona de terreno llano no muy lejos de la cueva. Frente a él colgaban varias tiras de carne magra ya preparada. Las estaba ahumando con un tipo de madera que desprendía un aroma especial. Ye reconoció que eran las tiras de carne seca que habían almacenado antes y que parecía que el león de pelaje dorado se había comido bastantes. El hábito que Zheng Wen había desarrollado en el fin del mundo lo llevaba a dar una importancia casi obsesiva a las reservas de comida. Necesitaba urgentemente reconstruir su despensa. Pareciendo notar el movimiento detrás de él, Zheng Wen se giró y vio al pequeño Ye asomando la cabeza en la entrada de la cueva. Arqueó una ceja. Despierto. Al oírlo llamarlo pequeño dormilón, Ye también se sintió un poco avergonzado. Su pequeño rostro se sonrojó ligeramente. Salió corriendo de la entrada de la cueva y se acercó a Zheng Wen. Mirando hacia arriba, preguntó en voz baja, «Tío, ¿hay algo en lo que pueda ayudar?» Su tono llevaba un deje de expectativa y una tensión apenas perceptible. No quería seguir siendo como antes, alguien inútil. Alguien que pudiera ser abandonado de nuevo en cualquier momento. Quería hacer algo por este tío que lo había acogido. Al oír esto, Zheng Wen detuvo lo que estaba haciendo, bajó la cabeza y miró a ese pequeño leopardo negro que apenas le llegaba a la pantorrilla. No pudo evitar sonreír. ¿Qué ayuda puede dar un niño pequeño? Extendió la mano y revolvió la cabeza peluda de Ye. Tu tarea es comer bien, dormir bien y luego salir a jugar. Señaló una zona relativamente plana y despejada cerca. Juega por aquí cerca, no te alejes. No salgas de mi campo de visión, ¿entendido? Al oír las palabras de Zheng Wen, un destello de evidente decepción cruzó su ojo único. Instintivamente, levantó su pequeña garra. Acariciando suavemente la cavidad vacía de su ojo izquierdo, se dio cuenta de que era diferente a los otros cachorros, no podía limitarse a jugar. Necesitaba demostrar su valía, probar que no era una carga. Respondió con un gruñido apagado. No se fue realmente a jugar, sino que se giró y comenzó a recoger pequeñas ramas secas cerca de allí. Lo hacía con mucha seriedad. Rastrillaba con sus garras y, viaje tras viaje, apilaba esas pequeñas leñas dentro de la cueva, en un lugar que no estorbara. Al principio, Zheng Wen no le prestó mucha atención, pensando que el pequeño solo estaba jugando a su manera, pero al ver a Ye repetir obstinadamente esa acción una y otra vez, su pequeña figura parecía inusualmente seria bajo el sol, incluso con un toque de solemnidad. Zheng Wen finalmente notó que algo no estaba bien. Ye le hizo darse cuenta de algo. El corazón de Zheng Wen se movió ligeramente, ralentizó sus movimientos, y observó tranquilamente a Ye ocuparse, hasta que el pequeño apiló todas las ramitas secas que pudo encontrar cerca. Solo entonces se detuvo. Algo inquieto, se quedó junto al montón de leña, levantando furtivamente la mirada para observar la reacción de Zheng Wen. Este dejó la carne magra que tenía en la mano, y le hizo una seña con la mano al pequeño para que se acercara. El cuerpo de Ye se tensó ligeramente y, con cierto nerviosismo, se acercó. Zheng Wen se agachó, extendió los brazos y abrazó al pequeño contra su pecho. El cuerpo de Ye era muy delgado, se sentía ingrávido en sus brazos, con la calidez del sol y un leve aroma a leche. Aquí solo estamos nosotros dos, realmente no hay mucho con qué divertirse, ya que no puedes estarte quieto. Quédate a mi lado. Al principio, Ye mantenía el cuerpo tenso, pero al sentir el calor del abrazo de Zheng Wen y los latidos de su corazón tranquilo, al escuchar sus palabras amables, sus músculos tensos se fueron relajando lentamente. Dudó un momento con sus pequeñas garras.
y finalmente las apoyó suavemente sobre el brazo robusto de Sengwen. Apoyó la cabeza en el pecho de Sengwen, sintiendo una tranquilidad y seguridad que nunca antes había experimentado. En toda su vida, era la primera vez que alguien lo abrazaba así. Era cálido, muy seguro. Sengwen continuó procesando la carne magra restante con Ye en brazos, pero sus movimientos se hicieron mucho más lentos. De vez en cuando, explicaba en voz baja lo que estaba haciendo. Ye se quedaba acurrucado obedientemente en su pecho, mirando con su único ojo con curiosidad y escuchando con atención. El sol cálido brillaba sobre ellos, y la atmósfera era tranquila y acogedora. Cuando Sengwen terminó de colgar toda la carne que necesitaba ahumar y de ocuparse de otros asuntos, el pequeño en sus brazos seguía quieto, sin mostrar intención de moverse, como si hubiera encontrado el lugar más cómodo. Frotó su cabecita contra el pecho de Sengwen. Este bajó la mirada hacia la bolita peluda que se comportaba de manera tan inusualmente dócil, y sintió una inexplicable ternura en su corazón. Esta pequeña criatura era realmente encantadora. Inclinó la cabeza hacia esa cabecita peluda, y depositó suavemente un beso ligero. Todo el cuerpo de Ye se quedó rígido al instante, como si hubiera sido petrificado. Su único ojo se abrió de par en par, redondo y fijo, mirando la mandíbula de Sengwen, que estaba tan cerca, sin poder moverse, con la mente en blanco. ¿Qué fue eso? ¿Era como cuando mamá lamía sus heridas? No, parecía diferente. Más suave, más ligero, con un calor indescriptible. Nunca había experimentado algo así. Se quedó atontado, dejándose abrazar por Sengwen, olvidando reaccionar. Después de besarle, Sengwen vio la expresión aturdida del pequeño. Y él mismo se quedó sorprendido. Luego, carraspeó con incomodidad. La verdad era que nunca había criado a un niño. Sobrevivir en el apocalipsis apenas daba tiempo y energía para entender a los niños. Antes tuvo un gatito muy cariñoso, que siempre frotaba su mano y apoyaba la cabeza en su barbilla. La forma dócil de Ye en ese momento le hizo perder el control por un momento, y siguió su costumbre de acariciar gatos, dándole un beso. Nunca imaginó que el pequeño reaccionaría tan fuerte. Pero entonces, Sengwen cambió de tema con cierta brusquedad. Debes tener hambre. Voy a calentar la sopa de ayer. Diciendo esto, se levantó con Ye en brazos y se dirigió hacia la cueva. Ye seguía algo aturdido, como una marioneta en los brazos de Sengwen. Solo volvió en sí cuando lo dejó en un taburete de piedra dentro de la cueva. Parpadeó sin entender del todo. Mirando la espalda de Sengwen, su único ojo brillaba con una luz compleja. Pronto, Sengwen calentó la sopa de pollo en la olla de piedra. Sirvió 2 tazones y le dio uno a Ye. Cuidado, quema. Le advirtió, mientras él mismo tomaba su tazón y bebía lentamente. Ye sostenía el tazón caliente, bebiendo la sopa a pequeños sorbos, pero su mente divagaba, repitiendo una y otra vez la imagen de Sengwen besándole la cabeza. Sengwen comió rápido, en unos cuantos tragos se acabó su sopa. Dejó el tazón. Se dirigió a la entrada de la cueva y estiró su pierna izquierda. Tras este tiempo de reposo y tratamiento con su habilidad, su herida en la pierna se había recuperado casi por completo. Canalizó su habilidad curativa interna, y un tenue resplandor verde se condensó en la palma de su mano, cubriendo lentamente la herida de su pierna izquierda. Con el paso del tiempo y su esfuerzo consciente por tratar la herida, la habilidad se estabilizó en el primer nivel, y ya podía manifestarse externamente. Ye estaba bebiendo sopa cuando, de reojo, vislumbró el destello verde en la palma de Sengwen. Se quedó paralizado. Como había sido abandonado desde pequeño, Ye no tenía ningún concepto de los dones divinos. En cambio, Sengwen notó la mirada de Ye y sonrió. Unos pequeños trucos, dijo Sengwen, pero desde que decidió tratar a Ye como a un hijo, esa cuenca vacía le resultaba especialmente molesta. Necesitaba reconstruir un ojo. Para un globo ocular, probablemente necesitaría al menos una habilidad curativa de nivel 4. Sengwen reflexionaba con el rostro serio. Ye, al ver la expresión grave de Sengwen, se puso un poco nervioso, y la velocidad con la que bebía la sopa disminuyó un poco. ¿He comido demasiado? Un destello de timidez pasó por el ojo de Ye. Sengwen se dio cuenta de que su expresión había asustado al pequeño. Tosió ligeramente y dijo, si no terminas de comer, no podrás salir a jugar. Después de los cuidados meticulosos de Sengwen durante este tiempo, el pelaje negro, antes seco y opaco de Ye, ahora se había vuelto lustroso y suave, brillando con un saludable resplandor. Ya no era tan tímido y alerta como cuando llegó. Aunque seguía siendo callado, en su único ojo ya había un poco más de la vivacidad y curiosidad propias de un cachorro. En ese momento, estaba agachado en un pequeño claro cerca de la cueva, concentrado en perseguir una mariposa grande y colorida. Ye movía sus patitas cortas, torpe pero obstinadamente, agitando su pequeña figura, saltando bajo el sol, lleno de energía. Sengwen estaba sentado junto a la hoguera no muy lejos, vigilando los movimientos de Ye. Sobre el fuego, colgaba una bestia Kaan ya limpiada.
Esta sería el almuerzo que Sengwen prepararía hoy. La grasa dorada chisporroteaba bajo las llamas, goteando constantemente sobre la leña de abajo, avivando pequeñas llamaradas. Al ver el cuerpo cada vez más redondo de Ye y su pelaje más brillante, Sengwen sintió una satisfacción indescriptible en su corazón. Supongo que esto es lo que la gente llamaba la alegría de criar a un cachorro antes del fin del mundo. Sengwen usó un palo para remover la leña ardiente, haciendo que las llamas lamieran más uniformemente la carne de la bestia Kaan. Levantó la vista hacia el pequeño que aún forcejeaba con la mariposa y lo llamó. Ye, juega cerca de aquí, no te alejes. Ye, al oírlo, detuvo su movimiento. Miró a Sengwen con su único ojo, asintió con fuerza y respondió con voz infantil. No me iré lejos. Sengwen añadió otra instrucción, voy a echar un vistazo por los alrededores. Vuelvo pronto. Ye asintió obedientemente otra vez. Entonces Sengwen se levantó. Se sacudió las briznas de hierba de la ropa y se adentró en el bosque. Su figura pronto desapareció tras los frondosos arbustos. Ye miró la dirección en que se fue Sengwen, y su entusiasmo por perseguir mariposas se desvaneció. Se acercó a la hoguera y se agachó, levantando la vista hacia la bestia Kaan asada que despedía un aroma tentador. No pudo evitar olfatear. ¡Qué rico huele! Tío, cada vez asas mejor la carne. Pero el tío se fue, cuando la figura alta y confiable desapareció de su vista. Una familiar sensación de soledad e inquietud comenzó a invadirla silenciosamente, como una marea. Ella aguzó el oído, escuchando atentamente los sonidos del bosque. El bosque era grande, muy silencioso, pero también muy vacío. Ye instintivamente encogió el cuello, y su cuerpo, antes relajado, comenzó a ponerse tenso de nuevo. No le gustaba esa sensación. Cuando Sengwen estaba, se sentía increíblemente segura, como si el mundo entero estuviera lleno de sol y el cálido aroma del caldo de carne. Pero en cuanto Sengwen se iba, esa sensación de seguridad desaparecía como un globo pinchado. Sabía que debía obedecer, que debía quedarse donde estaba, pero ella realmente quería estar al lado del tío, aunque solo fuera para mirarlo desde lejos. Ye miró sus propias garras, luego levantó la vista hacia la dirección por la que se había ido Sengwen. Su único ojo lleno de duda y lucha. ¿Se enojará el tío? Seguro que no se enojará, ¿verdad? Ella solo lo seguiría sin causar problemas. Una vez que este pensamiento surgió, creció como maleza. Se convenció a sí misma con esa excusa. Ye se levantó, rodeó con cuidado la hoguera, y caminó con sus patitas cortas hacia la dirección en que Sengwen había desaparecido. Esforzó su nariz, tratando de capturar el rastro de olor de Sengwen que aún quedaba en el aire. Siguió ese olor tenue y se adentró en un bosque más denso que el área donde había estado jugando. Caminó un trecho, y descubrió que el olor de Sengwen en el aire se volvía cada vez más débil, siendo reemplazado por los olores de varias plantas, tierra y otros animales. También entró en pánico. Se detuvo, mirando a su alrededor desconcertado. Los árboles a su alrededor parecían igual de altos y frondosos, ocultando el cielo y el sol. Solo se había concentrado en seguir el olor de Sengwen, sin prestar atención a cuánto había caminado ni en qué dirección. Tío, susurró tentativamente. Solo el lamento del viento entre los árboles le respondió. El corazón de Ye se hundió, parecía que se había perdido. El miedo, como enredaderas heladas, apretó instantáneamente su corazón. Ye soltó un leve gemido, sintiendo calor en sus ojos. No debería haber desobedecido, no debería haber corrido. ¿El tío no podría encontrarlo? Ye ya no se preocupó por buscar nada, solo quería salir lo antes posible de ese lugar extraño y aterrador y volver a la cueva donde había la hoguera. El olor a carne y el tío. El pequeño solo quería buscar a su mamá, pero sin querer encontró la casa de su mamá, aunque en la casa de su abuela no era bienvenido, incluso querían matarlo. Ye comenzó a correr sin rumbo, su pequeña figura tambaleándose entre los árboles, el pánico lo hizo perder el sentido de la orientación. Solo sabía que debía seguir adelante. Justo cuando casi se desesperaba, apareció una grieta entre los densos arbustos frente a él, dejando entrever una luz diferente a la oscuridad verdosa del bosque. Una chispa de esperanza brotó en el corazón de Ye, y con sus últimas fuerzas se lanzó hacia adelante. La escena ante sus ojos lo dejó atónito. Más allá de los arbustos había una zona de orilla de río relativamente abierta, y no muy lejos se reunía una gran cantidad de hombres bestia. Esos hombres bestia mantenían en su mayoría formas semibestiales, mostrando garras y dientes afilados, y cuerpos robustos cubiertos de pelo espeso. Eran lobos. Hombres bestia lobo, igual que su tío Sengwen. Ye nunca había visto a tantos hombres bestia reunidos, su pequeño cuerpo se quedó paralizado. Su único ojo muy abierto, lleno de conmoción e impotencia. El corazón de Ye latía aceleradamente, casi saltándole del pecho. Instintivamente quiso retroceder, esconderse de nuevo en los arbustos detrás de él. Pero ya era demasiado tarde. La posición desde la que había salido era demasiado visible,
Casi de inmediato llamó la atención de varios hombres bestia lobo cercanos. Un joven licántropo que estaba afilando sus garras junto al río fue el primero en descubrirlo, inclinando la cabeza con curiosidad. Parecía ser un cachorro de pantera. Extraño, ¿cómo había llegado un pantera al territorio de nuestra tribu Luna Sombra? Aunque los murmullos de los licántropos no eran fuertes, en un ambiente relativamente tranquilo, llegaron claramente a los oídos de Ye. La tribu de los lobos, al igual que la tribu de los clanes, rechazaba a los bestias de otras razas, incluso si solo era un cachorro. Eso también era una ofensa. Ye, sintiéndose incómodo por esas miradas, se dio la vuelta para huir. Pero en cuanto giró, sintió que chocaba contra un muro duro. La enorme fuerza de reacción lo hizo caer de espaldas, viendo estrellas. Aturdido, levantó la cabeza y, cuando enfocó la vista, se dio cuenta de que ese muro era un licántropo extremadamente alto. Un par de afilados ojos gris plateado lo miraban desde arriba, con una mirada fría. Sin una pizca de calidez, los labios apretados, mostrando una clara hostilidad. Ye sintió un escalofrío en la espalda. Notó claramente que este licántropo no lo quería. Ye se levantó usando sus 4 extremidades. Solo tenía un pensamiento en mente, huir. Pero apenas dio un paso, una mano grande agarró con precisión el pelaje de su nuca. Fue levantado por completo. Ye soltó un grito breve de miedo, pataleando inútilmente en el aire. Quien lo agarraba era ese licántropo de pelo blanco, Ye Jing, con expresión gélida. Cuando estaba en el río, había visto de lejos a este pequeño pantera tuerto, que andaba con Zheng Wen, por lo que lo reconoció. ¿Qué haces aquí? Sonó la voz grave de Ye Jing, con una autoridad incuestionable. Ye, temblando bajo su mirada fría, dijo, me perdí. No fue a propósito. Me voy ahora mismo. Ye Jing observó a la pequeña criatura que temblaba en su mano. Su expresión no cambió, pero en sus ojos gris plateado bullía un claro desprecio. Sin embargo, no hizo ningún movimiento adicional. Si hubiera sido un cachorro de otra tribu, especialmente uno que parecía un inútil ciego, que se atreviera a entrar en el territorio de Luna Sombra, lo habría arrojado sin dudar. Pero este cachorro era el que Agüen llevaba consigo. Entonces, ¿y qué? Al darse cuenta de que una vez más se había ablandado por Zheng Wen, el rostro de Ye Jing se volvió extremadamente sombrío. Su mano que agarraba a Ye se tensó de repente, y un destello de ferocidad brilló en sus ojos, dispuesto a arrojar a esa molesta criatura. Justo en ese momento, un ruido repentino y agitado surgió del bosque cercano, y una figura negra y ágil salió disparada como un rayo. En el instante en que Ye Jing iba a lanzar a Ye, esa figura negra atrapó con precisión en el aire al pequeño pantera que caía, con un movimiento rápido. El enorme lobo negro aterrizó con ligereza, sus 4 garras tocando el césped sin hacer ruido. En marcado contraste con su gran tamaño, bajó la cabeza con cuidado y, con el pequeño pantera aún asustado en su boca, lo depositó suavemente sobre la hierba mullida. Ye se quedó sentado en el suelo, su único ojo todavía aturdido. Miró fijamente la enorme cabeza del lobo negro frente a él, y al segundo siguiente, un sentimiento llamado injusticia brotó de su corazón. Enterró la cabeza en el pelaje de Zheng Wen, emitiendo un sollozo apenas audible. Zheng Wen no hizo nada para consolar a Ye. Su mirada se fijó directamente en Ye Jing, al otro lado, cuando volvió a la cueva y descubrió que Ye no estaba. Inmediatamente se lanzó al bosque, siguiendo el olor de Ye, buscando sin descanso. Pero a medida que el olor se acercaba cada vez más a la tribu Luna Sombra, supo que las cosas se iban a complicar. Cuando Ye Jing vio a Zheng Wen, su expresión ya había cambiado. Sus ojos azul hielo se clavaron en Zheng Wen como cuchillos afilados, y el aire pareció congelarse. Los licántropos que antes cuchicheaban ahora cerraron la boca, sin atreverse siquiera a respirar. ¿Aún te atreves a volver? La voz de Ye Jing era gélida en extremo. Su mirada, como cuchillas de hielo sólido, raspó una y otra vez el cuerpo de Zheng Wen, hasta detenerse en su pierna izquierda, que parecía completamente curada. En esa mirada había un desprecio sin disimulo. El antiguo Agüen era el guerrero más fuerte de la tribu, imponente como un verdadero rey lobo. Pero el tiempo lo había marcado como un fracasado. Ya que tuvo la suerte de recibir el don divino, debería haber valorado esa oportunidad tan difícil de conseguir. Habría debido buscar un lugar tranquilo y esconder la cola, en lugar de hacer esto, por un simple cachorro. Atreverse a pisar de nuevo el territorio de Luna Sombra. Zheng Wen ya se esperaba esta situación, ya que había aceptado el cuerpo de Agüen. Entonces también debía cargar con sus rencores. Enderezó la espalda y colocó a Ye completamente detrás de él, bloqueando la mirada opresiva de Ye Jing. Alzó los ojos para enfrentar esos ojos gris plateado que parecían bañados en hielo. La voz de Zheng Wen fue grave y serena, fue culpa mía. Me iré ahora. Su tono era más bien suave, incluso con un toque de concesión. Zheng Wen sabía muy bien que
En ese momento no era adecuado para él entrar en conflicto con la tribu Luna Sombra, especialmente cuando llevaba a Ye con él. Dicho esto, Zheng Wen se giró ligeramente en señal. Ye, sígueme. Iba a darse la vuelta e irse. Irte cuando quieras, venir cuando quieras. Ye Jing pareció haber escuchado un chiste increíble. ¿Acaso crees que esto es un lugar cualquiera? Antes de que terminara la frase, la aura de Ye Jing se volvió de repente feroz. Dio un paso adelante, su alto cuerpo, como una montaña que proyectaba una sombra opresiva. Al mismo tiempo, los licántropos que antes solo observaban, también se levantaron al oír las palabras de Ye Jing, mirando a Zheng Wen con hostilidad. Aunque no mostraban su enemistad tan directamente como Ye Jing, Zheng Wen se giró lentamente para enfrentar de nuevo a Ye Jing, mostrando sus afilados colmillos. Protegió a Ye aún más firmemente detrás de él, asegurándose de que el cachorro no sufriera ningún daño. Tomó una respiración profunda, listo para luchar en cualquier momento. Asegurándose de que el cachorro no resultara afectado, respiró hondo y se preparó para luchar en cualquier momento. Por la actitud de Ye Jing, no solo se trataba de que hubiera invadido el territorio, sino más bien de una ira acumulada durante mucho tiempo. Y también desprecio y aversión hacia él. Al sentir la repentina elevación del espíritu de lucha en Zheng Wen, un destello siniestro brilló en los ojos de Ye Jing. Muy bien, justo estaba preocupado por no encontrar una razón para deshacerme por completo de este molesto individuo. Como deseas. En el instante en que cayó la voz, la figura de Ye Jing se elevó de repente, y en un abrir y cerrar de ojos se transformó de forma humana a un lobo gigante. Mostrando colmillos afilados, sus ojos de lobo helado se fijaron firmemente en Zheng Wen. Esta vez te morderé hasta matarte. De repente se levantó un viento violento, con un fuerte olor a sangre que golpeó el rostro. Los hombres lobos circundantes se sobresaltaron por el movimiento repentino de Ye Jing. Sus cuerpos, que originalmente estaban inquietos, se detuvieron ligeramente. Se miraron unos a otros con expresiones complejas. Zheng Wen había sido un guerrero notable en la tribu. Su fuerza, su orgullo. Todo había sido parte de la tribu Sombra Lunar. Ahora había regresado en la miseria, trayendo consigo un cachorro de pantera claramente cercano a él. Su objetivo parecía ser solo recuperar a este pequeño perdido, sin mostrar hostilidad alguna, y además, cuando la otra parte estaba claramente en desventaja. Y en el caso de que trajera un cachorro, esto parecía no ajustarse a ciertas normas de la tribu de lobos. Ye se aferraba fuertemente a la pierna de Zheng Wen. Su pequeño cuerpo temblaba de miedo, pero se contuvo y no emitió ningún sonido, solo con su único ojo. Miró aterrorizado al enorme lobo blanco que emitía un aura espantosa. Justo en ese momento crítico, de repente, una voz clara y con una autoridad incuestionable. Una voz femenina majestuosa, como una espada, atravesó el aire estancado. La acción de Ye Jing, que estaba a punto de saltar, se detuvo de repente. Zheng Wen también miró hacia el sonido y vio cómo la multitud de bestias se separaba para abrir un paso. Una loba gris de complexión ágil y elegante salió lentamente. Era Ye Yu, la hermana mayor de Ye Jing, y también una de las hembras lobo con más influencia en la tribu Sombra Lunar, aparte de Ye Jing. Zheng Wen y Ye Jing la miraron al mismo tiempo. En el enorme rostro del lobo de Ye Jing se mostró claramente disgusto y molestia por ser interrumpido. Pero no reaccionó de inmediato, solo emitió un gruñido bajo y de advertencia desde su garganta. Ye Yu ignoró el descontento de su hermano. Caminó directamente hacia el área de enfrentamiento entre los dos lobos. Primero miró a Zheng Wen, que claramente estaba en estado de alerta, luego echó un vistazo al pequeño cachorro de pantera asustado detrás de él. Finalmente, dirigió su mirada hacia su hermano. Déjalo ir. La voz de Ye Yu era tranquila, pero con una fuerza incuestionable. Los ojos del lobo azul hielo de Ye Jing se entrecerraron peligrosamente. Invadió el territorio de la tribu. Solo vino a buscar a ese cachorro. La voz de Ye Yu seguía estable. Tú y yo lo vimos. ¿No es así? Eso también es una invasión. Ye Jing gruñó obstinadamente. Su aura asesina no disminuyó en absoluto. Las reglas de la tribu no pueden ser desafiadas. Al escuchar esto, Ye Yu, un destello agudo brilló en los ojos grises del lobo. Dio un paso adelante, acercándose a Sombra Nocturna. Si realmente lo odias tanto y te importan tanto las llamadas reglas, deberías haberlo matado en ese entonces. En lugar de exiliarlo.